Te tiraba un mensaje. Bueno, ¿qué me querrá decir? Pero bueno, secreto. Che, bueno, gente, la verdad que un poco de la temática que venimos proponiendo, sobre todo referido al eje espinal, hoy va a estar enfocada en cosas que la mayoría de nosotros en la práctica utiliza mucho, quizás de forma intuitiva, quizás sin revisarlo. Y la idea es básicamente hoy empezar a desarrollar, ¿no?, un poco el sentido de los encuentros en el intercambio. Eh, Ahora van a ver por qué, porque la verdad que le voy a preguntar algo. Bien, bárbaro. Vamos a empezar, gente. Voy a empezar con un disclaimer, algo que le robé a Juan Emerich, que es un poco eh, lo que hacemos todos y todas cuando aceptamos una app que no sabemos para qué carajo sirve en el teléfono y que bueno, tiene que ver con qué es lo que no va a ser la charla de hoy, ¿no? Eh, o qué va a ser en realidad la charla de hoy también. Como bien dice acá, nos vamos a enfocar en el abordaje a través del ejercicio, no vamos a contemplar las etapas más agudas asociadas a lo que tiene que ver con los procesos del área de fisio, que quizás lo dejemos para un encuentro, si nos da, para un encuentro posterior a cargo del equipo de fisio. Eh, Como dice acá, no hay recetas mágicas, no queremos con esto considerar que lo que estamos proponiendo sea la solución a todos nuestros problemas referidos al dolor asociado a la espalda y principalmente al eje lumbopélvico. Es una construcción falible, con esto quise poner que un poco lo que debatimos siempre, que puede fallar y debemos estar atentos a estos. Es maleable, obviamente dependiendo del saber de cada uno de nosotros, pero está basada principalmente, como dice acá, en los principios anatómicos, fisiopatológicos, quizá me faltó poner ahí, biomecánicos, funcionales y sobre todo individuales de cada persona, ¿no? No quise quizá recaer acá en ese aspecto redundante del ser biopsicosocial, pero todos estos componentes son los que hace que no haya una receta mágica y lo que voy a presentar hoy no sea un saber desarrollado plenamente, ¿no? Y por último, creo que la mayoría de ustedes esto ya lo sabe y lo hablamos siempre, es que no pretende ser un protocolo, ya hace tiempo nos venimos alejando de esta forma de interpretar a la intervención, sino que es más bien una guía para nuestra intervención. Es algo que nos va a dar principios y que, como dije hoy, pretende darnos el espacio para repensar nuestra intervención con este tipo de problemáticas. Quizá ahí me faltó poner que no íbamos a hacer énfasis tanto en aspectos específicos de algún tipo de alteración relacionada al eje espinal, como puede ser los dolores cervicales o las discopatías cervicales o las alteraciones en el eje sagital. Entonces va a tener más que nada una relación con los principios generales de interpretación y el dolor lumbar. Bárbaro. Dicho esto y aclarado qué es lo que vamos a intentar hacer con la presentación de hoy, eh, pongo este primer slide que tiene que ver desde dónde nos vamos a pensar, desde dónde hablamos como equipo, o por lo menos como lo que ha sido nuestro camino recorrido hasta ahora. Quizás a los chicos y a las chicas que estén en su proceso de formación
esto sea como una catarata de cosas y de términos y de cuestiones que nosotros ya hace 8 o 10 años, ayúdame Santi, ayúdame Seba, que venimos caminando, entonces con esto no esperamos que cada uno de ustedes esté al tanto de todo lo que hablamos, pero sí sepan que la mayoría de todo nuestro saber o de todo nuestro pensamiento está basado quizá en estas referencias, ¿no? Este comentario lo hago y me parecía oportuno, sobre todo porque los que venimos hace un par, creo que del año pasado a ahora, o de hace unos años a ahora, vemos muchas caras nuevas. Eso está buenísimo, que este espacio se siga abriendo, ver gente que va, que viene, que puede hacer su camino, entonces creo que eso estaba buenísimo. Acá quise poner algunas de estas cosas que nos fueron influyendo a la hora de pensar nuestra intervención con estas patologías. No tienen un orden jerárquico, solamente las ordené en la medida en que fueron apareciendo, por lo menos en mi forma de estudio de este tipo de alteraciones. Empezamos, particularmente yo en mi caso, estudiando mucho los trabajos de Stuart McGill, sobre todo también sus libros. En este último periodo nos ha tocado seleccionar mucha lectura para el posgrado, seleccionar mucha lectura para los cursos que estamos dando, incluso también para los chicos que están en el proceso de fellow, e incluso para nuestra formación interna. Y nada, me parece que está bueno también seguir reforzando esto, ¿no? Por ahí yo acá quería poner unas imágenes de libros y nada, no quise perder tiempo en eso, pero a veces nos encontramos con que, che, ¿leíste a McGill? Ah, sí, leí El mecánico de la espalda. Bueno, entonces, El mecánico de la espalda es un libro que está pensado solamente para la llegada a la persona de a pie, a la persona que le duele la espalda y quiere tener principios para cuidar su espalda, para mejorar la salud. Y si nosotros pretendemos que esto sea un espacio de formación de profesionales que buscan sobre todo una jerarquía en la intervención, hay un estudio mucho más profundo, hay 3 o 4 libros que he escrito, hay artículos publicados. Nada, la verdad que la referencia de McGill es necesaria. Después, obviamente, los principios que vamos impartiendo, que en el último tiempo fuimos profundizando más, que están relacionados con DNS o los trabajos de Collar. De acá, nada, no es la idea de explicarlo, pero hay una raíz que es mucho más profusa, más profunda, perdón, que tiene que ver con los saberes relacionados al neurodesarrollo, a la neurofisiología, desde los aportes que fuimos viendo de la escuela de DNS, Boita, hasta Sherrington en el año 1900 y pico, que hablábamos el otro día, que tiene que ver hasta con una cuestión filosófica. Entonces hay mucho más por detrás, pero bueno, principalmente DNS ha sido una referencia. Estoy flasheando, estoy yéndome a cualquier lado, eso creo que lo veo en las caras de ustedes, porque hoy me puse una pantalla para ver las caras. Lo que quería destacar acá era lo siguiente. ¿Qué sacamos de McGill? Sacamos principalmente el concepto de brace o de bracing, ¿no? Que hoy hay una confusión bastante establecida o que se da bastante en el campo del entrenamiento, que tiene que ver entre la relación del bracing y la regulación de la presión intraabdominal. Por ahí después si esa pregunta surge o esa duda queda ahí dando vuelta, la podemos discutir, pero principalmente el concepto de bracing, el concepto de stiffness, el concepto de antimovimientos, que hoy está tan difundido dentro de lo que es el ámbito del entrenamiento y del fitness, es la principal herramienta, o son las principales herramientas, más allá de algunos principios que tienen que ver con el programa de rehabilitación, son las que tomamos de McGill. De Collar tomamos obviamente los principios del neurodesarrollo, principalmente nos dio herramientas para poder ordenarnos y poder decir, bueno,
si hay una huella implícita epigenéticamente a la que podemos recurrir y a la que podemos acceder a través de ciertos estadios, realmente vale la pena el intento y nos ha dado muy buenos resultados, como dije la otra vez, en lo referido a la estabilización dinámica, ¿no? Del eje lumbopélvico, a las alteraciones de movimiento, sobre todo también no basado solo en el eje espinal, sino también a diferentes disfunciones. Entonces, referido a esto, ¿qué tomamos de Collar? Tomamos principios de regulación de la presión intraabdominal, centrado articular, y si se me escapa algo más, luego lo vamos a revisar. Aparece acá, o se me vino también a la mente Hodges. Este autor principalmente lo recibimos por esa oposición que traía al principio con McGill. Es el principal referente de la escuela australiana y uno de los principales o los primeros trabajos que publicó estaban referidos a la disfunción del transverso del abdomen con personas que padecían dolor lumbar. El hallazgo que él tuvo fue decir, bueno, las personas que tienen dolor lumbar tienen un retraso en la activación del transverso del abdomen. Eso se empezó a confundir y se empezó a creer que la solución para justamente solucionar el dolor lumbar era la activación selectiva del transverso abdominal. Con los años esto lo fue aclarando y hay muchas charlas en donde él cuenta esto, y bueno, principalmente lo que me parece más interesante de Hodges es la interpretación la interpretación del dolor y el control motor referido a las distintas tareas, que es lo que en el último tiempo compartimos bastante. Me río porque me saca de contexto Seba, que ama Handa, y no lo puse y se pone mal, entonces lo voy a nombrar para que no se ponga mal. Pero bueno, yo como no soy un gran estudioso de Handa, o por lo menos en mi formación no le dediqué la profundidad que a otras personas les genera, cumplo con nombrarlo, Seba. Si te pone contento, gracias. Bueno, gente, Hodges. Y bueno, esto que pone ahí, que dejo ahí entre paréntesis de lo que es stiffness y dinámico, son los principios, las estrategias que nos permiten seleccionar estrategias a la hora de la funcionalidad de la tarea, que es un poco lo que revisamos la última vez o en el Ateneo de principios básicos de estabilidad. Después acá cité el texto de Sullivan, que fue algo que el otro día compartimos en un breve encuentro de revisión. Creo que estaba en la carpeta que compartimos también de material de estudio de referencia. Este artículo está, la verdad, que buenísimo, porque era algo que no habíamos leído. Si viene del año 2000, hace una revisión de muchísimos autores de integración como la que nosotros venimos haciendo desde Panjabi, pasando por McGill, Bergman. Bueno, y ahí destaco esta autora norteamericana surcoreana, que es Sung-Wei Cook, que habla sobre aprendizaje motor o sobre las teorías de control motor. Ese libro está en español, está buenísimo. No sé si lo compartió Seba, pero después, si lo quieren, también lo voy a tirar por Drive. Y bueno, y sobre todo lo que destaca acá es ese abordaje basado en el aprendizaje motor. Esto lo pongo y lo destaco porque sobre todo los y las profes hemos sido formados en esta escuela de aprendizaje motor, sobre todo lo que viene relacionado a Meinier y Schnabel. A mí me sorprendió encontrar esta relación, que no, durante mi formación de grado realmente fue algo que se me escurrió y no le presté atención, y realmente el libro de Meinier y Schnabel, que si no recuerdo mal se llama Teoría del Aprendizaje Motor, tiene algunas cosas muy interesantes que está bueno revisar, y no me quiero ir a otro lado tampoco, ya hace 20 minutos estoy en este slide. Y por último, algo que me pareció interesante era el concepto de dirección de preferencia, que Castagari justo, que fue uno de los que expuso sobre esa temática, y hay un gran fanático de Mackenzie que está ahí sin cámara, que es Saúl, que
bueno, la verdad nos da herramientas para poder interpretar también las situaciones de dolor o aquellos test de provocación que nos ha ido presentando en otros módulos también Seba. Dicho esto, y basándonos en todos estos principios que quise resumir, espero que haya sido la forma. Esperen que no puedo pasar el slide. Bien. Vamos a organizar estos principios, ¿no? Organizar todo esto que les decía que hemos tomado y que nos han dejado estos autores, ¿no? Hay 3 principios básicos que creemos que tienen que atravesar en un programa de reeducación, de readaptación, de rehabilitación a través del ejercicio en alteraciones del eje lumbopélvico sobre todo y del eje espinal, y tienen que ver con estos 3 conceptos. Primero, la interpretación del dolor y el control del dolor. Segundo, la corticalización y la concientización. Y tercero, el entrenamiento, referido a esto con la funcionalidad, la resistencia y la robustez. Quizás aquí sí el orden en el que aparecen considero que es jerárquico. Después debatiremos si ustedes lo consideran de esta forma, pero creo que el principal objetivo siempre, y como reza ese proverbio griego, es no hacer daño, ¿no? Es por lo menos controlar ese dolor, saber que lo que estamos haciendo permite que la persona mejore su sensación, su percepción, y obviamente en base a eso poder ir brindándole o llevándola hacia ese proceso de autonomía del que tanto hablamos. Bien, vamos a analizar un poquito esos principios. La interpretación del dolor. Primero hay que intentar definirlo, ¿no? Es muy complejo intentar definir el dolor, ¿no? Hay muchas cosas que atraviesan este concepto, que atraviesan esta situación de intentar definir el dolor. Hay que realmente realizar un estudio de cuáles son los mecanismos nociceptivos, por qué la alteración del control motor está relacionada con el dolor, y obviamente cuáles son aquellos aristas que lo atraviesan, desde el estrés y el miedo hasta la historia lesiva de la persona, y cómo determinadas alteraciones referidas a esta y referidas al control motor, vinculadas a través del dolor, nos van a dar un punto de referencia cuando intentemos trabajar, sobre todo en las primeras etapas, ¿sí? No me parecía tampoco ponerme a hablar desde dónde nos paramos, pero sí la referencia para hablar de dolor es el artículo de Hodges, ese artículo que define esta situación de la intervención, que creo que lo tengo por acá, se los muestro, espero no tardar demasiado, y probablemente tarde demasiado, pero no se lo voy a mostrar. Bueno, nada, después lo hablaremos. O después lo abordaremos, la temática del dolor. Me parece una temática interesante y que sí está bueno tenerla en cuenta. Después de esto, y referido a la interpretación del dolor, justo lo escuché a Juan muy poco el otro día y hoy no está en la charla que colaboró con nosotros para el posgrado, pero me parece que las herramientas de valoración análoga del dolor son fundamentales. A veces las dejamos de utilizar, no le prestamos quizá una atención primaria, y sí creo que en la educación de la persona son fundamentales. Lo mismo acá, metodologías o formas de aplicar la interpretación de las escalas de valoración análoga del dolor, hay bastantes, ¿sí? Pero lo que nos permite esta herramienta es justamente empezar a tener un seguimiento, un registro, un control, y permite que la persona pueda ver su evolución, pueda entender que los procesos de dolor son procesos a veces cíclicos, ¿sí? No son lineales, en donde también le vamos a brindar tranquilidad a la persona, cuestiones que tienen que ver con la anticipación de estos ciclos,
para que la persona no se frustre, no caiga en una situación después de la que nos cuesta salir por ese miedo, por ese temor, por esa frustración. Y creo que es algo que, por lo menos en mi experiencia, en base a lo que venimos planteando como primeros estadios, nos va a ayudar mucho para educar a la persona. Vinculado también a esta interpretación del dolor y a cómo la persona entiende lo que le está sucediendo, que es nuestra principal herramienta para poder erradicar el dolor, estas sensaciones de alteración, tienen que ver con la higiene postural. La higiene postural no solamente está referida a una grilla de actividades para hacer en casa, sino también a que la persona, y tomándolo en palabras de McGill, sea capaz de detectar aquellos patrones disfuncionales o que le generan dolor. Acá encontramos esa conexión que yo pretendía generar con Mackenzie, que sepa qué le pasa cuando flexiona y se agacha a buscar algo, que sepa qué pasa cuando extiende, o qué pasa si esa posición le genera alivio, o qué posiciones le generan alivio, hacia dónde va el concepto de higiene. Quizás es un concepto anticuado, no sé si definirlo de esa forma, pero me parece que repensarlo de esta manera, empezar a brindarle herramientas a partir de su percepción del dolor, lo va a mantener alejada de esas situaciones que le disparan el dolor, ¿sí? Yo trato de siempre volver atrás y de hablarles del objetivo principal o primordial de la charla, y tiene que ver con sentar bases comunes para todos los que estamos participando en este nuevo proceso de formación. Entonces quizá haya muchas cosas que muchos de ustedes las conozcan de una forma, compartan mi opinión o no la compartan. Necesito que eso, ustedes si tienen algo para anotar hoy, lo anoten, que si tienen algún aporte para hacer, interactúen en el chat, que si tienen ganas de hacer algún tipo de comentario, levanten la mano y abrimos el micrófono. Pero estas son cosas que me parece hace falta ordenarlas, destacarlas, ponerlas en este formato para que todos tengamos las mismas herramientas, todos y todas tengamos las mismas herramientas. Para la redundancia, acá diferencié la higiene postural con herramientas para la autonomía, básicamente porque el higiene postural a veces lo relacionamos específicamente con el movimiento, obviamente basado en un proceso cognitivo, pero las herramientas para la autonomía están basadas en el entendimiento, ¿no? O por lo menos en lo que yo quise poner, en el entendimiento que tiene esa persona a la hora de enfrentarse a ciertas situaciones. Como lo que les decía hoy, de esos procesos de control del dolor, en donde pasado un determinado periodo donde la persona mejora, quizás se estanca, no tiene mejora, no puede progresar, vuelve a aparecer un proceso doloroso agudo, vuelve a mejorar, ¿sí? Pero por lo menos en ese proceso también brindarle herramientas para que esa persona tenga la capacidad de autogestionarse, autoadministrarse, poder trabajar en casa, tomar decisiones con respecto al entrenamiento, porque esto no está referido solamente a un primer proceso, sino también que buscamos generar en eso, ¿sí? Que un deportista quizá que tiene antecedentes de dolor crónico, sale de un proceso agudo, vuelve a su etapa de entrenamiento y vuelve a recaer, tenga la posibilidad de tomar determinaciones en base a eso. Yo realmente en mi trabajo o en mi función, por ejemplo, dentro del club de rugby, donde trabajamos mucho sobre la prevención, uno de los principales vértices del programa de prevención es la educación, es brindar la autonomía, si el jugador siente que hay algo que en el gimnasio no anda bien con determinadas situaciones, tiene que salir automáticamente, tiene que bajar, tiene que saber que está pasando el umbral. Y obviamente si ese umbral nosotros estamos buscando entrenarlo, tiene que saber qué pasa o qué puede pasar a la hora de trabajar por arriba de ese umbral funcional. Eso es algo que nosotros permanentemente lo hacemos, a veces de forma intuitiva, a veces de una forma quizás más desordenada, pero buscamos en última instancia que exista esta posibilidad de autonomía y de brindarle ese espacio a la persona para que pueda autogestionarse. Y acá referido sobre todo a esto que decíamos de la interpretación del dolor,
lo más importante es lo que la persona hace fuera del gimnasio o fuera del centro donde estemos trabajando. Eso creo que es ya un speech y algo que tengo grabado y se lo aclaro a la persona desde el primer encuentro. Nosotros no le vamos a resolver el problema, ¿sí? Nosotros vamos a dar herramientas para que ellos lo resuelvan, ¿sí? Y lo más importante, obviamente, en una interpretación amplia, no va a ser la hora que trabaja con nosotros. Obviamente ahí entra en juego la calidad de trabajo que tenemos, nuestra intervención, el feedback que le damos, las herramientas para poder generar autonomía, pero lo más importante son las 48 horas, 24 horas que pasan hasta que lo vemos nuevamente o hasta que la vemos nuevamente, ¿sí? Eso en esta situación, relacionado a la interpretación del dolor, tiene que ser fundamental. Muchas veces nos pasa que la persona vino el lunes, vuelve el miércoles vuelve con dolor y me dice, che, vos sabés que el lunes después de hacer, creo que me empezó a doler la espalda el martes, pero creo que fue después de hacer tal ejercicio. Bueno, ¿y en el medio qué hiciste? Y no, en el medio fui a bailar, fui a correr, Bueno, entonces la persona quizá a veces identifica o no identifica lo que sucede fuera del gimnasio y no tiene herramientas, entonces ahí tenemos que ser bastante claros en este sentido, claros y claras. Bien, hasta acá como venimos. Nico, ¿te hizo acordar a alguien este caso que mencioné? Sí, sí. Ah, Nico, el chico ese, ¿no? A Nico y a alguien más que me parece que Vale lo agarró. Vale, a vos te hizo acordar a alguien. Y a Fran también, porque Fran ahí prendió la cámara y lo vio. Bien, nada, los quiero despertar un poquito. Sí, tenemos gente obviamente de matices diferentes y que aún con dolor lumbar va a entrenar boxeo, aún con dolor lumbar sale a correr, aún con dolor lumbar sale a remar, aún con dolor lumbar va a una clase de zumba. Entonces, lo más importante que tenemos que aprender a gestionar es justamente esto y es nuestro rol primordial a la hora de garantizar la interpretación y el control del dolor, que como dije hoy, tiene que ser una guía fundamental. Bien. Seba, ¿se te apagó la compu? Sí, se me apagó la compu, gordo. Che, Vic, ahí te quiero hacer una pregunta o un aporte, gordo. A ver, negro, dale, adelante, prende el micro. Bueno, buen día para todos y para todas. Eh, Nada, por ahí escuchando un poco estos 3 puntos que repasaste, Tony, por ahí el concepto o la palabra que se me viene a mí a la cabeza es justamente la educación postural. Por ahí el término de higiene postural es el que más me hace ruido. Creo que las 3 cosas que mencionaste están vinculadas directamente con una educación postural. Y creo que si estamos pensando en la escuela de movimiento, yo directamente iría a ese concepto, lo encerraría en eso, en que tenemos que educar posturalmente. Creo que las herramientas, esas que nombraste todas, que muchas veces también usamos eso que nosotros llamamos los momentos de movimiento, o las herramientas que le otorgamos a la persona por fuera del gimnasio, están vinculadas directamente con la educación postural. Bien, negro, gracias. Sí, totalmente de acuerdo con eso. El hecho de seguir utilizando el término higiene tiene que ver con esto que hoy decía que Magil propone en sus 5 etapas, que es sacar los patrones disfuncionales o limpiarlos. Por eso esto de higiene. Entiendo y comparto plenamente lo que decís. Por eso hoy también un poco dije que era un término quizás anticuado, entre comillas, o un poco un término que no sé, ya algunas personas lo han dejado de utilizar o de aplicar, pero sí me parece que no sirve para poder pensarlo de esta forma y que la persona lo entienda de esta forma, que tiene que sacar algunas acciones, es lo que hablamos siempre. Bueno, tenés tareas en tu casa que te dediquen tareas, trabajos manuales, trabajos de carga, trabajo en posiciones en donde tenés que estar mucho tiempo. A veces la persona asocia el dolor lumbar solamente con manipular cargas y no tiene en cuenta que quizá una postura sentada, bordando
o haciendo una bufanda tiene un estrés mecánico comparable con este tipo de cuestiones. Entonces, ahí donde quizá, obviamente está relacionado a la educación, pero obviamente la higiene tiene que ver con esto de la limpieza de algunas situaciones, ¿no? Bien, avanzo, gente. Como segundo principio, había puesto acá lo que llamamos, o lo que llamábamos, solemos llamar corticalización y concientización. El año pasado hablamos un poco, o intentamos un poco de definir los conceptos, o definir control motor, las teorías de control motor, y estábamos muy asociados, o entendíamos e interpretábamos al control motor, sobre todo a través de teorías jerárquicas de organización del sistema nervioso central. Hoy sabemos que no es tan así. De hecho, Seba ha hablado y comparte mucho con la mayoría el aspecto complejo de los sistemas dinámicos, el aspecto caótico que tiene el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo. Hoy incluso hemos tenido experiencias en donde podemos demostrar cómo a través del control del estrés y el control de algunas situaciones específicas podemos empezar a manipular y a gestionar de cierta forma el sistema nervioso autónomo. Entonces, acá también, cuando puse corticalización y busqué una palabra no tan relacionada al término biologicista de lo que quiero que ustedes se lleven como principio, ¿no? Que es concientización. De hecho está robado de ahí de O'Sullivan, así que nada, hago ahí una aclaración. Concientización lo entendemos desde varias formas, ¿no? Principalmente en esta etapa, o a través de este principio, lo que vamos a utilizar son herramientas relacionadas con la sensopercepción, o por lo menos aquella información aferente que puede llegar a recibir la persona del entorno, ¿no? Como ustedes ya saben, obviamente en diferentes grados de percepción del dolor no va a ser lo mismo lo que la persona recibe de una colchoneta que tiene determinado grosor, de lo que recibe del piso, de lo que recibe de un mat de yoga, de lo que recibe de una pelota de tenis, de lo que recibe. Entonces ahí también, por eso decía hoy que quizá la interpretación del dolor y el estudio de la interpretación del dolor tiene que ser otro punto, me parece, de análisis y de debate dentro del grupo. Así que era algo que me parecía una gran herramienta, el tema de la sensopercepción, y también la propiocepción, o lo que habitualmente denominamos como propiocepción. Acá también podemos entrar en ese debate, pero lo que la mayoría de nosotros conocemos como propiocepción, o el posicionamiento de los segmentos articulares en el espacio, ¿no? Y la alineación. Esto como relacionado, ¿no?, a esos procesos de concientización, que es el otro principio fundamental que destacamos en estos programas. La diferenciación obviamente tienen que ver con... Ahí en el texto de Sullivan van a ver que aparece el tema del aislamiento, o del isolate, de la activación selectiva o aislada de ciertos grupos musculares. A mí me parece que hablar de diferenciación para nosotros es un término un poco más adecuado. Hablar de diferenciación de sinergias, hablar de reemplazar sustituciones o de controlar sustituciones, como ven ahí como tercer punto, es algo que también en esta etapa tiene que ser para nosotros fundamental, ¿no? Cómo una persona entiende la diferencia entre ese concepto de bracing con el que quizá viene, o con el que quizá nosotros mismos lo educamos, y diferenciarlo con lo que es la regulación de la presión intraabdominal, con lo que es la función dual del diafragma. Acá entra mucho en juego lo que nosotros tenemos como herramienta. Entonces también nutrirnos de esta experiencia de compartir actividades, ejercicios, de meternos en la aplicación y programar, que un compañero, una compañera pueda ver qué es lo que nosotros utilizamos como herramienta para lograr ciertos objetivos. Me parece realmente un saber comunitario que tenemos que explotar, que tenemos que aprender a utilizar, y que nada, nos va a dar herramientas.
Ahí el tercer punto dice controlar sustituciones, es algo que bueno, cuando evaluamos a la persona, o por lo menos cuando empezamos a enfocarnos un poco en el tono de su musculatura, en qué sucede en el texto, vuelvo a citar el de Sullivan, pero ya lo hemos hablado de varios autores, cuando se pone la clasificación, se utiliza la clasificación de la musculatura de Bergman, o incluso la relación que hizo el otro día Carla en uno de los encuentros que tuvimos de la musculatura tónica o fásica relacionado a las disfunciones neuromusculares, aparece esto que es controlar las sustituciones, que la persona empiece a entender por qué aparece el hipertono en los extensores del raquis, que es una musculatura quizá más relacionada a la estabilidad global, por qué no aparece la función del transverso, por qué el recto del abdomen es predominante. Entonces ahí es donde es clave controlar estas sustituciones. Después, acá en esta etapa, y creo que relacionado a lo que hablábamos de la higiene postural, puede estar modificar posturas antálgicas. Lo puse acá porque básicamente para modificar una postura antálgica, esa persona tiene que ser consciente de qué es lo que está generando para compensar esa situación. Entonces, es un proceso. Creo que acá, no, Seba no mostró el video, hay una persona, por ejemplo, ahí la de punto cero, que el caso que mostraste, no sé, creo que trabaja con Martín. Sí, está trabajando con un dicho, estamos abordándolo juntos. Bueno, entonces ahí lleva el caso extremo de las compensaciones antálgicas. La verdad que es algo que no se nos tiene que perder en esta etapa y tenemos que ser capaces de detectarlos y modificarlo. Bueno, y ahí por último, sí, quitar, en realidad debería haber puesto ahí, brindar, ¿no?, un bagaje cotidiano de estrategias eficientes, ¿no?, de poco dolorosas o que no generen dolor, ¿no?, de ser capaces de entender cómo hacer ciertas cosas, o cómo no hacer en este caso ciertas cosas que habitualmente generan dolor, ¿sí? Que es diferente, obviamente, a no hacerlo. Por eso, no sé si se entendió, o sea, una cosa es que la persona entienda qué cosa no tiene que hacer, y una cosa es que la persona entienda cómo tiene que hacerlo, ¿sí? Les va a pasar, o nos va a pasar, o me ha pasado, que la persona viene y me dice, che, pero yo trabajo vendiendo bufandas, es lo único que puedo hacer en mi casa, o sea, tejo y estoy todo el día tejiendo. Bueno, busquemos estrategias, veamos qué está sucediendo, cambiemos, démosle herramientas, concienticemos a esa persona de cuáles son las herramientas que tiene disponibles. Y bueno, y por último, como principio, dentro de los programas relacionados al ejercicio y a las alteraciones del eje espinal, tienen que ver con el entrenamiento, ¿sí? Creo que uno de los principales karmas que hemos tenido como equipo de trabajo ha sido no construir esa robustez de la que tanto hablamos, no permitir que la persona sea capaz de oponerse a demandas que no sean más allá de las que nosotros le brindamos en el gimnasio. Entonces ese umbral de tolerancia, esa situación que yo pongo de ahí de estrés en el último punto, es fundamental y tiene obviamente matices. No va a ser lo mismo el estrés que puede llegar a recibir un deportista de determinadas características que el estrés que le podemos generar a la persona para que se adapte a un adulto mayor. Entonces, acá entran en juego estas 4 o 5 cosas que puse, que quizá ustedes encuentren alguna más, pero que son analizar las demandas, la funcionalidad y el entrenamiento tiene que estar relacionado a esto. En el Ateneo que hablamos de estas estrategias, el autor Hodges hace una mención que me parece que está muy piola, y es decir, bueno, ¿cuánto nos sirve brindarle stiffness a una persona? ¿Cuánto nos sirve que esa persona aprenda a moverse de esta forma si después tiene que tener ciertos grados de movimiento que
que nosotros no le brindamos o que no le permitimos, que le pedimos que se quede duro y active y solamente se mueva como un cilindro, ¿sí? O como le gusta decir a mi amigo Santi Contini, un paquete de yerba. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en ese análisis. Después puse entrecomillado y en cursiva el concepto de Build Endurance, que es un concepto interesante de McGill. El concepto de Build Endurance tiene que ver con esos procesos que quizás los profes tenemos más al alcance de la mano, que tiene que ver con esas con esa teoría de adaptación o con esa teoría de supercompensación, en donde progresivamente podemos ir llevando el umbral funcional cada vez más hacia arriba, y por eso me parecía que la palabra construcción era algo interesante. McGill estrictamente habla en términos de cantidad de repeticiones y volumen, pero creo que podemos hacer una interpretación en base a la calidad, a la cantidad y a la forma en que la persona puede manifestar estas cuestiones o estos mecanismos de estabilización. Los niveles de integración motora, esto está relacionado con, por eso dije que eran 4 o 5, está relacionado con el ítem que está abajo. Muchos autores hablan de esto y generalmente los procesos de concientización o de aprendizaje motor están relacionados al principio con algo que requiere un nivel de conciencia muy alto. Después les voy a mostrar un grafiquito, y eso se va generando con el entrenamiento, con la repetición, con la ejecución, con esa concientización, en un proceso de engramación o de grabado, en donde la persona puede ir desarrollando automatismos que le van a permitir después encadenarlos con otros procesos y desarrollar programas motores mucho más complejos. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que generar esas estrategias, o no perder el foco de las estrategias tanto de feedback, que tienen que ver con el entorno, que tienen que ver con los medios que nosotros utilizamos. Si yo a la persona le genero seguridad en el entorno para trabajar, probablemente si yo no le enseño o no le doy la herramienta para que trabaje con algo impredecible, probablemente no pueda soportar demandas que tienen sus tareas cotidianas, desde agarrar algo que se le está por caer hasta evadir un jugador o un adversario cuando tiene que entrar al campo de juego. Entonces, me salió el campo de juego, me salió medio raro, ¿no? Pero están todos medio dormidos. Mati, hasta acá ¿cómo venís, Mati? Abrí el micrófono, contanos un poquito qué te parece Hola, esto. ¿me escuchás? Sí, Mati. Bien. No, la verdad que vengo bien. Sobre todo, a mí lo que me pasa, a diferencia de ustedes, que como yo trabajo solo, este feedback que pueden tener entre ustedes cuando tienen esos problemas que mencionaste recién con las personas, sobre todo cuando se trata de esa referencia al dolor, ¿no? A mí por ahí se me hace bastante difícil, ¿viste? Explicarle a las personas de qué se trata el dolor, cómo sobrellevarlo, de que nosotros somos como una guía, pero que en realidad se trata de lo que hace fuera del gimnasio, ¿no? Y ahí ustedes por ahí, esa mano que por ahí le dan los kines, o cómo laboran ustedes de esa forma interdisciplinaria, yo no la tengo acá. Siempre a mí los kines me derivan gente de afuera y también es como que muchas veces lo que le dicen es, bueno, si te duele no hagas nada, o ¿viste? Le dan reposo, y yo trato con respeto, ¿viste? Siempre tratar de explicarle, ¿no? Que no sirve, ¿viste? A ver, no siempre, pero como que el reposo no es la salida, o, ¿viste? Te dicen, no, porque me duele la espalda y no, me dijo que no haga nada que tenga que levantar el brazo. Y vos, ¿viste? Para empatizar con la persona y para, bueno, ¿viste? Tratás de manipularla o llevarla como puedas, pero, ¿viste? Se hace difícil. Pero bueno, veo que no me pasa a mí solamente, sino que ustedes también deben tener esos tipos de problemas, y bueno,
no me quiero extender más y no te robo tiempo. Si no, se No, vuelven Mati, los chicos. para nada. Esto es como la tele, tengo que alargar, ¿viste? Esto es un show. Bueno, Mati, para los que no lo conocen, Mati es un gran amigo, compañero, colega, profe, y hicimos la mayor parte de la carrera juntos. Vive para nosotros, Fisque Menuco, General Roca, Río Negro. Tiene un gimnasio, está formado en DNS, hizo la certificación con nosotros, así que siempre un placer tenerlo e invitarlo para mí personalmente porque lo quiero mucho. Maxi, vos tenías ahí una pregunta, abrila, dale, o algo para aportar. ¿Qué tal? Buenos días, gente, ¿cómo andan? No, hablando por ahí sobre este slide que está buenísimo, hay una palabra por ahí que nosotros la tenemos recontra vista como profes por ahí, que es a donde apuntamos generalmente a una de los dos principios fundamentales por ahí en nuestra práctica, que es prevenir lesiones, y la palabra sería rendimiento, digamos. Que nosotros, sin ir más lejos, lo que estamos buscando es que la persona rinda mejor en su contexto, digamos, entendiendo el contexto que va a estar determinado, obviamente, como vos nombraste, Gordy, que tiene que ver con la actividad y el entorno, ¿no? Pero siempre nosotros, obviamente, que vamos a pasar diferentes etapas en cuanto a nuestra práctica, y el alumno va a pasar por diferentes etapas en cuanto a su aprendizaje, desde la corticalización y demás. Llega un momento que vamos a estar buscando el rendimiento de la persona, obviamente dentro de su contexto, y que ese rendimiento por ahí, ese concepto de rendimiento está bastante relacionado, ¿no?, con el concepto minimalista, por así decirlo, que vamos a tratar de buscar que la persona tenga los mayores beneficios con su menor gasto posible, por así decirlo, que se vuelva eficiente. Creo que por ahí estaría bueno agregar también a este slide la palabra rendimiento, que no me parece que estaría mal. Entendiendo que por ahí vos hablaste en un momento de robustez, pero por ahí hay ciertas por ahí diferencias entre un concepto y el otro de rendimiento y robustez, me parece. Sí, gracias Max. Sí, creo que en realidad el concepto que buscamos aplicar, más que nada porque a veces el concepto de rendimiento se relaciona estrictamente con un área que es el área deportiva. Nosotros habitualmente, y Seba lo trae mucho, es el de eficiencia. O sea, sí buscamos, en base a esto que vos decís, me parece que creo que es a lo que apuntás, es a la eficiencia de las personas relacionada, en este caso, a su movimiento y alteraciones del eje lumbar, o a veces, y tiene que ver con cualquier alteración de movimiento que entendamos. Pero me parece que tenemos que ir en búsqueda justamente de esa eficiencia, y como bien decís vos, obviamente está relacionado con el rendimiento. Santi, ¿qué haces, amigo? Gracias por levantar la mano. Hola Tony, ¿cómo va? Hola gente. Tony, mira, nada, esto está buenísima la charla porque me despierta un montón de cosas, y yo estoy no trabado, sino con un tema recurrente hace un tiempo, y creo que está un poco ligado a lo que charlamos la clase anterior, a la consulta esa que le terminé haciendo a Feria y a Seba. Mi último tiempo, mis últimos años diría, me ha pasado mucho de tanto trabajando ahí con ustedes como el tiempo que estuve acá trabajando en lo deportivo, es hasta dónde llega, ¿no?, en esos 3 puntos que vos marcaste. El punto 2, que hace más referencia al vínculo con la persona, a ser consciente a la persona. Me imagino que cuando hablas de concientización, estás hablando también de hacer parte a la persona, ¿no? Digo, yo pienso corticalización y concientización, y quizá lo entiendo de maneras separadas. Pero bueno, nada, sin entrar en esas definiciones, a lo que voy es, digo, hasta dónde. Obviamente estoy de acuerdo en esto de decir, bueno, che, tengo que hacer parte de la persona, tengo que hacerle entender que es responsable de los resultados de la práctica, ¿sí?, de la intervención que nosotros podemos llegar a tener. Lo que me ha pasado el último tiempo, como te decía, Sí. es que veo un límite.
a ver, no estoy diciendo que no, ¿eh? Creo que es súper importante hacer consciente a la persona, explicarle, pero lo que me ha pasado a mí ese último tiempo es que digo, bueno, che, depende mucho la intervención o termina dependiendo mucho del nivel de conciencia que esa persona tiene. ¿Por qué? De conciencia me refiero a, no quiero utilizar la misma palabra, pero que la persona vaya entendiendo cada uno de los procesos que uno va teniendo como intervención. Y a veces eso tiene un límite, ¿no? Como que digo, bueno, termino dependiendo de eso, de que una persona esté súper conectada con lo que está haciendo y otra que viene con cosas de afuera, distraída dentro de la práctica. A mí me pasa ahora con adolescentes en donde muchas veces no logro que se conecten con la intervención o con la profundidad de determinadas cosas que yo le propongo. Entonces ahí me parece que termina teniendo una fuerza fundamental la selección de ejercicios que nosotros terminemos proponiendo en la práctica de esa intervención, llamémosle, ¿no? Hoy en día yo veo cada vez más importante esa fineza que yo pueda tener, hablo de mí en este caso, pero digo, esa fineza que podamos tener para decir, bueno, che, sobre esto voy a trabajar, no debo superar determinado umbral o ir construyendo progresivamente ese umbral, esa construcción de resistencia de la que hablabas recién, ¿no? Como afinar mucho la mirada a la selección de ejercicios. Eso es lo que el último tiempo a mí me ha dado eso, como que me he enfocado un poco más en eso porque creo que es de vital importancia. Paralelamente a, bueno, che, esta persona tiene que estar 12 horas sentada, ¿qué consejo le puedo dar? Esta persona está 8 horas cargando peso, ¿qué consejo le puedo dar? Este es un deportista, nada, pero después, ¿no? Como Sí. Avanzar y tratar de afinar mucho el ojo para la selección de ejercicios. Sí, gracias Santi. La verdad que estoy de acuerdo con todo esto que planteás. Cuando al principio en el disclaimer o en las normas y en qué iba a tratar de hacer en la charla, al poner que no pretende ser un protocolo y sí una guía, un poco intento hacer referencia a esto que dice Santi. Es la verdad que la mayor complejidad que tiene un proceso o intentar desarrollar un proceso basado en el ejercicio con personas, sobre todo con personas que atraviesan procesos dolorosos tan complejos como los relacionados con su columna y sobre todo con aquellas personas que traen dolor crónico. Entonces esto que dice Santi es fundamental, entender la significancia cognitiva para cada persona es clave a la hora de pretender ir en búsqueda de esa autonomía. Y siempre doy el mismo yo siempre uso el mismo caso. No puedo enseñarle utilizando la misma verbalización, los mismos principios, la misma forma de interpretar a un ingeniero que entiende quizás conceptos de mecánica, conceptos de física, conceptos de formación, diferente a lo que se lo puedo enseñar a un músico que tiene un concepto de movimiento, de fluidez, o un bailarín, ¿se entiende? O sea, creo que estoy tratando de poner dos ejemplos como muy distales, sobre todo en lo referido a lo cognitivo, más allá de su tarea motriz, referido a lo cognitivo, cómo esa persona, cómo interpelamos a esa persona. Creo que eso es fundamental y es una charla aparte de las herramientas de interpelación al sujeto. Me parece que esto lo hablo por los profes. Creo que hay ahí una herramienta que no explotamos al 100% que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? con esa formación que traemos de base más humanística que biologicista, ¿no? Perfecto. Bien, gente, bárbaro esta interacción. Me sirve para que Fer se despierte porque la verdad lo veo que está, ya no puede más. Fer, ¿cómo está Villa Elisa? ¿Cómo está Citibel? ¿Hace frío? No lo sé, Tony, porque no estoy en Villa Elisa. Ah, bueno. Te agarré en otro lado. Bueno, Fer, ¿qué haces? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Muy interesante todo. Bien. Negro, Y última, ¿había sumamente levantado la mano? concentrado. Bien, bien, Fer.
Sí, Tony, por ahí un poco de la mano con lo que estamos hablando recién, o lo que planteaba Santi, creo que ahí cobra vital importancia el por qué y el para qué y del modo en que se lo vamos a transmitir, la herramienta que vamos a utilizar para poder transmitir eso. Es lo que acabas de decir, sin lugar a dudas vos. O sea, no te lo voy a explicar de la misma manera a un ingeniero, a un bailarín o a doña Rosa que viene al gimnasio por primera vez en 20 años y dejó de hacer actividad hace un montón de tiempo. Creo que hay que diferenciar ahí el conocimiento del saber. Podemos tener muchísimo conocimiento, pero lo que nosotros tenemos que tratar es de poder transferir ese saber, no sé si transferir, sino enseñarlo. Creo que ahí radica la gran diferencia. Y por ahí algo que por ahí después lo podemos charlar y que abre una especie de mesa redonda, pensando en algo más metodológico o tecnológico, es decir, ¿cómo estamos en este caso enseñando esta regulación de la presión intraabdominal? Es una pregunta que a veces me despierta. ¿Cómo lo estamos enseñando? Estamos utilizando nuestras manos como una herramienta propioceptiva, estamos colocando una banda, estamos utilizando un objeto. No sé, a veces se me pregunta, ¿cómo enseñará a Agus la regulación de la presión abdominal? ¿Cómo la estará pensando, cómo la enseña Fran, los fines? ¿Cómo la están enseñando Matías, por ahí que tiene intervención a otro lado? O Santi, que está en otro país, con otros alumnos y alumnas. Por ahí es algo como, lo dejo ahí citando como una pregunta o pensar de cómo lo estamos enseñando metodológicamente este aspecto puntual. Bien, También negro, sí. muchas veces, lo último, muchas veces charlando con Agustín, o sea, recibimos un alumno o una alumna y por las características que pudimos determinar en la evaluación en relación a su personalidad y a lo que hace, tal vez lo encaramos más por el concepto del bracing y no tanto por el de la regulación de la presión intraabdominal o vamos a encontrar otro momento para dedicarle tiempo a ese. Bien. Sí, negro, totalmente de acuerdo con lo que planteás. Creo que acá es donde, y me parece que esto es fuera de lo que de la charla, y ya con esto avanzo, así no estamos tanto tiempo acá, y tiene que ver que poner el cuerpo. Creo que cada uno de nosotros debería por lo menos tener momentos de práctica, ya sea solos, ya sea con compañeros o compañeras de trabajo, con otros colegas, tiempo de experimentarlo, de vivenciarlo, de práctica de lo que pretendemos hacer. ¿Sí? Eso creo que es lo que más, de hecho es lo que más nos da hoy. Justo hablaba con Agus ayer de esto, de qué pasa con la diferenciación de la cadera, con Seba me ha pasado, con Mati hemos entrenado juntos cada vez que voy para el sur y la verdad que son momentos que a veces perdemos, todos y todas, entonces eso me parece que también es fundamental, ¿sí? Si no sé lo que esto genera o no sé lo que me puede llegar a generar, no puedo pretender tampoco enseñarse a otra persona. Mira, gente, avanzo. Lo que les mostré recién son principios que atraviesan o que deberían atravesar un programa relacionado con la estabilidad lumbopélvica, relacionado con las disfunciones de la columna. Como dijimos hoy, lo primero, controlar el dolor o por lo menos poder definirlo y que la persona lo entienda, entender el dolor. Lo segundo, el segundo principio es la corticalización o la concientización, y el tercero debería ser o debería estar basado en el entrenamiento, en no mantener amesetado a esa persona, sino hacerlo progresar, hacerlo adaptarse, hacer generar que el umbral vaya hacia arriba, no vaya creciendo, que no se quede siempre en el mismo punto, ¿sí? Eso es el otro principio fundamental. Bien, el modelo que en el último tiempo empezamos a utilizar, quizá a veces tomándolo de otros autores y ahora que lo podemos poner en palabras, saber de dónde viene, es un modelo basado en las etapas de aprendizaje motor que tomamos de estos autores, Fitz y Posner,
que está en ese artículo de O'Sullivan y que también está en ese libro que les decía hoy de control motor. Fíjense cómo, y creo que ahora lo voy a presentar, pero para nosotros también sería una forma simple de interpretar, digamos, o de clasificar o de determinar estadios de aprendizaje o estados de aprendizaje en un programa que busca autonomía. Principalmente, fíjense como en un primer estado, al que los autores denominan cognitivo, se requiere altos niveles de atención, se requiere mucha práctica, se requiere un nivel de conciencia muy muy alto. Después ya en un estado que los autores denominan asociativo, se empieza a pensar, digamos, en lo que hoy denominé construcción de diferentes programas motores, como tareas que tienen características motoras, hablando en este caso del aprendizaje motor muy muy simple, pasan a asociarse con otras. En lo que nosotros asociamos habitualmente puede estar relacionado a cómo las posiciones van integrando distintos núcleos articulares o van integrando cambios de plano, cambios de posición. Y por último, un estado de autonomía, que es al que pretendemos que nuestros alumnos o personas con las que trabajamos, pacientes, lleguen, que es un estado de autonomía que está relacionado con un nivel de atención bajo, con un nivel de conciencia baja, en donde ya podemos pensar en entrenar otro tipo de capacidades y desarrollar otro tipo de integración referido a la práctica cotidiana, deportiva que esta persona tenga, ¿no? Esto tendría que haber aparecido en etapas. Lo que ven arriba, o por lo menos en flechas, es de forma gráfica como a veces entendemos los programas. Nos pasa con los cruzados, nos pasa con los hombros, donde una persona pasa de una etapa aguda a una etapa de protección baja, a una etapa de retorno deportivo. Esto lo pongo de ejemplo porque fue lo que, cuando interpreté la magnitud de cambiar un gráfico, me pareció que tenemos que entender que estos procesos no se dan de forma lineal, como quizá puede interpretarse en el gráfico anterior, ¿no? que de un estadio se pasa al otro y del otro al otro, ¿sí? Entonces acá tenemos que entender que estas etapas se solapan, que están integradas, que no es porque una persona garantice, digamos, los principios de estabilidad sagital o de regulación de la presión intraabdominal, significa que no lo debamos trabajar más o no lo consideremos como pauta dentro del programa de actividad física, y así hasta construir, digamos, una última etapa autónoma que integra, digamos, las dos anteriores o el programa general, ¿no? Entonces pensarlo de esta forma nos hace entender que más allá de tener diferencias en el nivel de atención o el nivel de conciencia que requiere cada etapa, podemos pensarla como un proceso solapado, integrado, que va dándose de esa forma, ¿no? Pongo macroestructura entre comillas porque es un concepto que los profes habitualmente utilizamos en el área del entrenamiento, con el que quizá algunos profes también no estén tan familiarizados, pero que pretende mostrarnos un proceso desde una vista amplia y ponernos como equipo de trabajo objetivos para cada etapa, ¿sí? Esto, yo igualmente creo que esto lo estamos grabando, lo estoy transmitiendo por YouTube, así que va a quedar grabado, pero de acá la idea es que, si quieren anotar, ¿vale? Por eso lo estoy comentando, vamos a sacar lo que sería la presentación de caso o el trabajo. La idea es que armemos una macroestructura con un caso a partir de estos principios, ¿sí? La idea es que esa presentación de caso tenga una progresión de ejercicio basado en esto, ¿sí? Bien, en lo que sería la primera etapa cognitiva, como dije hoy, asumimos que la persona sale de lo que sería el proceso agudo propiamente dicho, o sale de lo que hoy consideramos que puede ser la intervención a través de las herramientas de fisio, ¿sí?
Yo para hacer esta presentación pensé idealmente en lo que pasa en nuestro equipo de trabajo, pensé en un paciente que me puede pasar Tincho, me puede pasar Fer, y me dice, che, mirá, ya esta persona controlamos el dolor, utilicé estas herramientas, traté de inhibir esta musculatura, estuve trabajando sobre estos principios, me parece que ya está en una etapa que puede empezar a trabajar con ustedes en el gimnasio. Bueno, primera etapa, en mayúscula y como orden primordial, educar. Hoy lo dijimos, la mayoría de ustedes lo trajo a la mesa de discusión. La verdad que nuestro objetivo principal en esta etapa es la educación. Obviamente, como dije hoy, tenemos que tener en cuenta que en esta etapa quizás los avances sean muy pequeños porque teniendo en cuenta que esta persona viene de un proceso de dolor quizá crónico y todo el proceso de alteración de los nociceptores haya generado muchos cambios significativos en el control motor, tenemos que entender que va a ser un proceso que no tiene que generarle frustración a la persona y le tiene que permitir, ¿no?, controlar ese dolor. Acá entra en juego, digamos, el concepto de centrado articular. Acá hay un error porque yo primero puse patrones disfuncionales y fíjense que abajo donde dice patrones disfuncionales dice segmentos, quizás eso podría estar relacionado con esto, pero básicamente la idea de centrado articular tiene que ver con cómo la persona corrige justamente alteraciones en el eje lumbopélvico, corrige el posicionamiento de la cabeza a través de lo que dijimos hoy, herramientas que están relacionadas con la propiocepción, con la sensopercepción. Después entrará en juego la selección del método que nosotros tenemos, que eso es una discusión aparte. Utilizamos esferodinamia, utilizamos inestabilidad, utilizamos DNS, utilizamos bracing. ¿Qué vamos a utilizar o cuáles son las herramientas que vamos a tener? Herramientas de RPG, de GPG para poder llegar a esto que denominamos, digamos, idealmente centrado articular. Un objetivo fundamental en esta etapa es la estabilización en el plano sagital, ya sea en posición supina, en posición prona o en cuadrupedia, ¿sí? Esto basado en lo que explicamos y que tiene que ver con la función dual del diafragma, ¿sí?, de cómo se regula la presión intraabdominal y cómo esa presión intraabdominal aumentada y controlada por el transverso del abdomen, la musculatura del piso de la pelvis, el diafragma, genera un aumento o por lo menos una estabilización ideal en estas posiciones, ¿no? En esta etapa, si bien no va a trabajar solamente 10 minutos la persona con nosotros y vamos a tener herramientas a la hora de intervenir en el gimnasio, tiene que estar estrictamente direccionada hacia esto, ¿sí? Por ahí los chicos que ya están haciendo su proceso de pasantía de fellow ahí en el gimnasio, Nico está ahí con Nico, o se me viene el caso de los chicos que estamos trabajando ahora, de Matías, de Nicolás, de Juan Cruz, ¿viste? Son casos en donde quizá no nos movimos mucho de eso, trabajamos un poco la cuadrupedia, trabajamos un poco en posiciones divididas, trabajamos en posiciones supinas, ni siquiera te dirían posiciones laterales, viste que en una primera etapa tratamos, ¿sí?, de eso, dejarlo bien claro, que ya la persona en eso hasta nos brinda a nosotros la autonomía de decir, bueno, ya este chico sabe a lo que me refiero cuando le digo, bueno, anda a hacer la respiración pensando en la función del diafragma, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, esto tiene que ser un objetivo claro, ¿sí? Esto tiene que ser un objetivo claro. Yo no puedo, es lo que hablábamos, Nico, con vos, y también tiene que ver con el conocimiento que yo tengo de una patología, que yo tengo de la biomecánica. Quizás no sea la mejor elección para esta primera etapa trabajar sobre los patrones rotacionales, ¿sí? Por más que McGill me diga que el Big Tree tiene un componente de antirrotación, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que tenemos que siempre pararnos en este objetivo principal. Si la persona no es capaz de generar una estabilización adecuada a través del centrado articular, a través de, como dice acá, la función dual del diafragma y no controla el dolor, me parece que pasar a otra etapa sería como algo que lo haríamos de forma muy anticipada y que no tiene que apresurarnos si no logramos conseguir estos objetivos. ¿Alguien tiene
¿Algún comentario o algo que quiera aportar de esto? Fer, ¿cómo estás, Fermín? ¿Te veo, no te veo? ¿Tenés buen internet? ¿Cómo está el mar hoy? ¿Estás por ahí? ¿Qué haces, amigo? Hola. Sí, no sé si te escucha ahí. Yo, Tony, justo que me citaste, tenía como una consulta hacerte por ahí del punto anterior, si no es problema. A ver. Y con lo que dijo Santi, me trajo a pensar qué tan estanco habías pensado los principios, una más atrás. Y ahí pensaba en esto que viene trabajando bastante Seba, en la movilidad articular y el control dentro de los distintos rangos, cómo poder, por un lado, de buscar esa eficiencia dentro de los distintos rangos, al mismo tiempo estar trabajando en la parte de concientización de esas articulaciones. Entonces, quería saber vos cómo habías pensado estos principios. Supongo que no es tanto, pero ¿hasta qué punto, digamos? No, Fer, ahí quizás lo que intenté destacar con esto es que quizás pensando se me viene a la cabeza pensar un plan, una planificación y de cómo tiene diferentes momentos. Yo creo que tiene que ver mucho con el objetivo principal. Por eso ayer quizás no salió en la charla que hicimos de planificación, pero sí no olvidarnos del objetivo general de la macroestructura. O sea, quizás en algunos casos, y según la evaluación o según el criterio de SEBA, por ejemplo, en este caso, la movilidad articular tenga una relación con esto que él busca, y eso hace que la condición, no sé si es un caso de columna o de dolor lumbar, de la condición o el movimiento preparatorio que él genera a través de ese control esté relacionado con una etapa asociativa, por ejemplo, o con una etapa... si bien es una etapa, yo considero que aunque los trabajos sean específicamente relacionados a la movilidad, tienen que ver con esto. No sé si es un caso de esas características, Fero, si vos te acordás del caso. No, por ahí no habla de casos puntuales, sí del enfoque de empezar a pensar el control dentro de los articulares, y por ahí no sé si en alguna patología puntual, pero en general, ahí entendí que lo pensabas desde la planificación y no desde principios de ir trabajando por etapas, digamos. Claro. No, está bueno igual que lo piense de esa forma. Como les decía hoy, la idea es poner un punto de partida para que tanto profes como quienes tengamos principios comunes dentro del equipo de trabajo, para que interpretemos justamente estas conceptualizaciones de una forma integrada, que lo podamos debatir. Entonces, hoy lo dije, esto no es una receta mágica ni pretende ser un protocolo, son principios o lineamientos generales que cada uno de ustedes puede interpretar, reutilizar, experimentar en base a su práctica cotidiana. Así que nada, eso no lo tenemos que pensar de una forma rígida. Bien. Fer, dale. Tony, no, un poquito con respecto a eso, yo lo interpreté como en algún momento creo que el pasaje de la charla lo dijiste, como etapas solapadas, digamos. Quizás cuando un paciente o alumno empieza, el porcentual que uno le dedica a la etapa cognitiva es mayor, obviamente, porque todavía no la generó, que el automatismo que está generando, que la última, poneme el slide entero, que la última etapa o la etapa asociativa. Entonces, a medida que va transcurriendo el alumno el aprendizaje, yo, por ejemplo, entiendo que la etapa cognitiva no deja de existir nunca en el transcurrir. Por eso no son, un poco contestándole a Fer, perdón, no son estancos las etapas. No es que empiezo esto, bueno, terminó, el paciente aprendió, pasó, ya tiene que estar en la etapa asociativa. Yo creo que se van solapando y que inclusive nunca, una vez que logramos cierta autonomía, uno trabaja sobre las tres. Lógicamente pretende que si es un alumno de hace tiempo, esté más instalado en la etapa
automatismo, ¿sí? De que pueda ser más independiente en sus ejercicios y en su aprendizaje. Pero me parece que siempre están, no sé si lo entendí bien. Sí, sí, de acuerdo, Fer, era esa la idea, sí, sí, totalmente va apuntado para ese lado, sí. Bien. ¿Hasta cuánto considerás que podemos llegar a trabajar por día esto? ¿Alguien se anima? ¿A quién se lo preguntaste, Tony? Al que se anime. A todos. Yo vuelvo a repetir, la etapa cognitiva creo que es algo que siempre permanece. Obviamente, a medida que el paciente se va haciendo más independiente, irá perdiendo porcentual de la dedicación de esa etapa, pero que siempre existe. Es mi opinión. Bien. Gise, ¿estás por ahí? ¿Hasta cuántas repes, Gise? ¿Hasta cuánto? Ahí voy, Max. Perdón. Gise, no sé si andas por ahí. ¿Qué haces, Gise? Sí, ando por acá, ando por aquí. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cuántas repes? ¿Cuánto tiempo, Gise? ¿Qué me decís vos? ¿Hay una medida? Para mí no. Para mí eso primero depende del alumno. Para mí es constante, no es como que termine en algún momento. Sobre todo, como hoy mencionaba, creo que Santi, con los chicos, con los más chicos, que por ahí no tienen una experiencia previa de un movimiento que no han hecho, es constante. Y también nos podemos encontrar con personas que tampoco han hecho actividad o que han aprendido de una manera por ahí que no es la más eficiente, no sé si es la palabra, pero lo más eficiente. No creo que haya una medida, para mí. Bien. No sé si está bien. Sí, hay algo que te daría una pauta para decir, bueno, corto esto porque no estoy cumpliendo con el objetivo de la etapa. Hago otra tarea. ¿Vos tenés en cuenta esto? ¿No lo pensás? ¿No lo ves? ¿Creés que no es así? Si algo que yo planifiqué no resulta, sí, yo creo que... Lo que ves en esta etapa, sobre todo cuando buscas una consigna que refiera a este objetivo de cognición, de atención alta, de conciencia alta, ¿considerás que hay algo que te pueda dar una pauta de decir, no estoy cumpliendo con el objetivo, voy a otra tarea, hago otra cosa? ¿O no lo ves eso vos? Sí, yo creo que podríamos tomar como parámetros si la consigna que le doy o la indicación empeora o dificulta el trabajo. Eso creo que por ahí sería un parámetro a tener en cuenta. Como que lo lleva para otro lado, trata de resolver y es más incógnita lo que genero que por ahí una resolución. Bien, perfecto. Max, ¿tenías ahí algo para comentar? Sí, digamos, también yo opino básicamente lo mismo que Fer, que creo que es una etapa que, digamos, que atraviesa todo el tiempo las que le siguen, ¿sí? Las etapas de automatismo, de integración y demás, pero hoy Santi lo dijo también que uno necesita que el alumno esté conectado con la actividad por ahí específica que le estamos dando. Pero aparte, otra cosa que se me ha ocurrido también, que hay dos cosas claves que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros planificar o darle determinada actividad al alumno, es que tener en cuenta la capacidad que tiene ese alumno para recibir la información que nosotros tenemos. Se está escuchando medio mal, me parece. No sé si... Sí, no sé si el micrófono del auricular, Mac, no sé qué le pasa, que no se escucha bien. Se escucha interferido. Se escucha interferido, con un ruido por detrás se escucha. Se escucha mucho. No, se escucha mal. No sé qué pasó entonces. ¿Me escuchó bien? No, la verdad que se escucha interferido, Max. Ahí, hola. No, está retumbando Max. Vamos por ahí a seguir, si no. Sí, bueno, Max, nada, tirate si querés una idea ahí en el chat, como hizo Ani. Ani ahí me parece que tiene un buen aporte. Agus, ¿gestionás ahí los micrófonos? Ahí va.
Bueno, ahí Anita me parece que también tiene un aporte que es la caída de la atención. Sí creo que la atención puede ser un factor que nos indique a nosotros desde cómo la persona se posiciona ante la consigna que nosotros le damos, desde la mirada de la persona, desde cómo vemos los gestos, la cara de la persona a la hora de hacer un ejercicio, pero sí me parece que tenemos que ser muy precisos en poder determinar cuánto y cuándo la consigna no está cumpliendo el objetivo. ¿Sí? Estaba tratando de buscar un video recién de un patrón respiratorio. A veces vemos un patrón respiratorio y le decimos, bueno, andá a hacer la respiración abdominal. ¿Te acordás cómo es? Sí, me acuerdo cómo es. Bueno, y lo ves a la persona que no, justamente con esa consigna, que pretende que la persona empiece su tarea con una tarea cognitiva en donde requiere un nivel de atención muy alto, no hay movimiento de las costillas se quedan ancladas arriba y solamente trabaja difundiendo la presión intraabdominal sin tener un control adecuado, sin poder regularlo, ¿no? Entonces ahí también yo creo que el principal objetivo o nuestra principal intervención es poder cortar esto, es poder decir, bueno, che, estas cantidades de repeticiones no te sirven, che, vamos hasta acá, o en este momento salí a hacer otra tarea, salí a caminar, salí a coaptarte, salí a elongar, salí a buscar otra estrategia quizá que no requiera un grado de atención tan alto y volver acá para poder volver a prestarle ese grado de atención que necesita, ¿sí? Creo yo que, o por lo menos quería disparar esto a la hora de poner esta pregunta en grande, de cuánto, nosotros profe que ponemos tanto, che, ¿podemos poner acá? ¿Podemos dosificar acá? ¿Podemos poner, o podemos pensar que con 10 minutos de trabajo todos los días esto se garantiza? ¿Realmente tenemos personas que tengan un nivel de atención con esa intensidad tan alto y tan prolongado? ¿O eso varía? Lo han vivido, lo experimentan. No sé qué les pasa en la práctica también, si consideran que eso puede tener una periodización. ¿Sirve que lo mande un minuto? O sea, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para decir hasta cuánto? Me parece ahí que la intervención es clave. Perdonen. Bien. Ahora después leemos eso, Max, que anotaste. Gracias. La etapa asociativa, o por lo menos los objetivos que pretendemos se buscan en la etapa asociativa, van a estar referidos a estas cuestiones, ¿sí? Obviamente pensar en un sujeto ideal, en una persona ideal que ha logrado transitar eficientemente por ese proceso cognitivo, puede diferenciar, digamos, la función dual del diafragma, puede posicionar la pelvis y los segmentos, alinear sus segmentos corporales, llamémosle tórax, pelvis, cadera, cabeza, de una forma centrada articularmente. Todo eso lo asumimos, ¿sí? Asumimos que ya la persona tiene esa capacidad de comprensión, tiene esa capacidad, entre comillas, automática para poder realizarlo, ¿sí? O por lo menos con un grado de atención más bajo que lo que le venía costando en la primera semana, en el primer encuentro, en los primeros 15 días, en las primeras 4 semanas. Por eso ahí también hay que pensar cuánto va a durar cada estadio, cómo hacemos para pensar que las consignas empiecen a aparecer con otro sentido, cuándo, cómo, dónde, ¿sí? Eso también es algo que nos tenemos que preguntar siempre. Entonces, automatismo y funciones anticipatorias. Lo pongo de esta forma porque también en el texto de O'Sullivan lo pone, porque durante muchos momentos nosotros lo pensamos de esa forma, porque cuando hablamos de feed forward o de mecanismos que tiene el cerebro para anticiparse a algo, hablamos de esto o nos referimos a esto. Y por ejemplo están las estrategias de preactivación, ¿sí? En donde le pedimos a la persona, bueno, antes de moverte, chequea con tus manos que la presión intraabdominal esté controlada, que haya buena presión,
que haya una activación de las paredes dorsolaterales de tu abdomen, que haya una activación del transverso, y ahí movete, ahí camina, ahí traslada peso, ahí sube un escalón, trata de hacer este patrón haciendo esto, ¿sí? Es acá donde, por eso en el último tip pongo patrones básicos, donde tenemos que empezar a buscar la funcionalidad, ¿sí? No quiero saltearme todos. Acá aparece la diferenciación, ¿sí? Acá aparece el movimiento de los segmentos del cuerpo, enseñar lo que es un punto de soporte, un punto de movimiento, cómo nosotros buscamos un punto fijo distal para poder movernos arriba de eso. Aparecen las transiciones en el plano, los rolidos, los patrones laterales, las marchas, ¿sí? Ya sea en cuadrúpedo, en bipedestación. Empezar a pensar que recién en esta etapa, cuando nosotros garantizamos que esos mecanismos más principales, no quiero decir primitivos, porque no son primitivos, pero más importantes, como la regulación de la presión intraabdominal y la estabilización y el centrado articular, ya están garantizados, ¿sí? Bueno, ahí creo que lo puse de forma repetida, ya lo mencioné, los roles de soporte y movimiento. Integrarlo en engramas más complejos, ¿sí? O sea, integrar lo que ya generamos, o lo que decía recién como patrón básico de estabilización. Integrar la regulación de la presión intraabdominal a la hora de hacer una triple flexión, integrarlo a la hora de hacer un dominante de cadera, integrarlo a la hora de empujar en posición supina para hacer un press en posición de quinto mes. Ahí es donde pensar ejercicios a través de funciones ontogénicas, a través de lo que propone DNS, es una gran herramienta. Salir del soporte de un banco, salir del soporte de una silla, nos hace realmente encontrar mayor funcionalidad que lo que veníamos trabajando, o lo que habitualmente hacemos cuando pensamos un ejercicio, ¿sí? Bien. Y acá es donde nosotros, o donde yo y como equipo queremos que empiecen a aparecer estos patrones. Empiece la persona a flexionar en cuadrupedia, empiece la persona a trabajar en las posiciones diferenciadas de trípode, empiece la persona a trabajar en situaciones que tengan una jerarquía un poco más alta que lo que fueron, que lo que sería la etapa cognitiva, ¿no? Bien. Uy, me fui. Perdonen. ¿Usé algo en el chat? Ahí vi una marquita amarilla. No, Tony, que Nico saludaba que se iba, que tenía que ir a entrenar, y bueno, el aporte de Maxi. Bien. Y que los kines tienen reunión a las 9:00, así que se tienen que ir también. Ya terminamos. Última etapa. Acá nos preguntamos hasta cuándo. ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo les parece qué? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a mantener a esta persona sin generar un entorno caótico, sin generarle condiciones que a él lo lleven a la aleatoriedad, a los cambios repentinos, a esta situación de adaptación que hoy mencionábamos? ¿Hasta cuándo consideran que esto puede mantenerse, digamos, en esa etapa asociativa, en donde si bien los niveles de conciencia no son tan altos como la etapa cognitiva, ya tiene un nivel de integración un poquito más alto? ¿Hasta cuándo les parece que esto puede llegar a darse? ¿Sí? ¿Qué les parece que puede ser una pauta, como le pregunté a Gise, para poder decir, bueno, ya cumplimos esta etapa? Seba, Ani, dale, abrí micrófono. Cuando la progresión retrocede, digamos, cuando la progresión del ejercicio que damos, no, por ejemplo, esto que decías, no mantiene la presión intraabdominal antes de hacer una sentadilla sin referencia. Bien, perfecto. Acá es donde nosotros tenemos que empezar a pensar, y por eso está bueno que salga esa interpretación, porque en realidad lo que yo quiero disparar es que no podemos mantener a una persona siempre en esta etapa, por más que yo sea hiperconservador. O sea, tengo que llevar a esa persona a un umbral funcional mucho más alto. O sea, yo no puedo que una persona esté todo el programa o todo el proceso, yo me quedo conforme porque la persona puede hacer una bisagra dominante de cadera y la hace siempre. O sea, no digo que necesariamente requiera esto someter a carga a la persona, pero sí buscar un momento en donde ese umbral es controlado y podemos llevarlo un poco más arriba. Llámense demandas respiratorias o metabólicas,
llámese, como dije hoy, utilizar cargas, llámese características del medio, llámese información aferente visual, auditiva, ¿sí? Entonces, los focos de atención, llevarlos para otro lado, tratar de que esos automatismos estén controlados y ya después pensar, ¿no? en esa progresión y en cómo pasar a lo que serían consignas de una última etapa o más autónoma. Sebo, habías levantado la mano. Sí, ya creo que lo adelanté y la bajé varias veces para no... Porque la verdad que quería escucharlos y cuando empiezan a hablar traté de ponerme en un oyente puro. Pero bueno, a veces mi personalidad me traiciona. Pero no quiero abusar. La verdad que es muy interesante. Anoté un montón de cosas para ir diciendo, pero me voy para atrás. Solamente remarcar un concepto de fluidez que me parece que es algo que debemos aprender a captar en nuestros alumnos. Cuando algo fluye, vos mandaste el otro día una charla TED que me pareció súper interesante de un psicólogo que invito a que la vean. Cuando algo fluye, realmente es una puerta de entrada. Yo creo que tenemos que empoderar a nuestros alumnos o pacientes. El empoderamiento tiene que ver con la etapa cognitiva. La palabra empoderar es darle el poder a la persona para que salga de ese estado de incertidumbre, de dolor, de molestia. No solamente es lo que hablamos, ser simpático, sino ponerse en el lugar del otro. Y la empatía creo que pasa por ahí, tener inteligencia para poder generar ese traslado. Te paso yo a vos y vos me decís cuándo vas a terminar lo que yo te estoy diciendo como profesional. Haces 3, haces 4, haces 5. Nosotros lo que vamos a ver ahí, por lo menos esa es una intervención personal, es el modelo de ejecución de esa persona. Lo que hablamos de lo que plantea Sherman o Hislop con respecto a los cinesiopatológicos. Si yo detecto que esa situación está por encima de sus posibilidades, voy a tratar de intervenir. Y si no, voy a dejar que esa persona sola salga de ahí, como un chico que se detiene cuando uno no tiene que decir qué cantidad tiene que hacer, corre hasta que puede correr y para solo. Tenemos que devolverle esa autonomía y me parece que esa es la estrategia para poder tener un fin en cada una de las etapas. Esa es la aporte que quería dar. Gracias. Ari, ahí que te veo con la mano levantada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, Ari. Yo, buen día a todos. Quería una cosa en realidad que no es tan relevante, pero ya que pedí la voz la digo, es no nos olvidemos para todos de la lectura del libro de Shirley Sarman, los capítulos, creo que son 1 y 2 o 2 y 3, que creo que fundamentan nuestra práctica y están muy buenos de leerlos cada tanto porque es como que fue totalmente distinta la primera vez que los leí, no entendí nada y hoy lo chumeé un ratito y es una cosa totalmente distinta a la idea que se te viene cuando lo lees. Y lo otro que tiene que ver con esto último es sobre, a ver, ¿cómo creen ustedes, porque es algo que me hace ruido hace mucho, que es la relación entre esta progresión metodológica tan minuciosa en cuanto al trabajo en planos y a lograr la estabilización en distintos planos y de manera tan minuciosa y cómo se relaciona eso con lo que hablamos al principio, que es que el paciente alumno pasa 23 horas del día en la casa haciendo actividades complejas, complejas desde el punto de vista, si nos vamos a poner minucioso con la biomecánica, como estar sentado, estar parado, caminar, y cómo se relaciona eso, a mí me hace ruido, con algo tan minucioso como determinados patrones ontogénicos para despertar determinada reacción muscular, desactivación muscular o no. Voy a seguir dando vueltas sobre el asunto, así que creo que era eso nada más. Ari, con respecto a eso, a mí también me pasó. Y creo que hay algo que a veces cuesta ver detrás de lo que sería el abordaje exercise, el abordaje a través del ejercicio de DNS, son los fundamentos de la terapia manual o de facilitación a través de los puntos de gatillo.
realmente la progresión sistemática que hay en torno al neurodesarrollo está relacionada con esto, o sea, con cómo los puntos de soporte van despertando ciertas reacciones de acople y van permitiendo o favoreciendo, digamos, esa consecución. Si bien en el infante esto se da en base a la motivación intrínseca que tiene relacionada con su entorno y otras funciones como la nutrición o la locomoción, en el adulto lo que se puede, por lo menos en la teoría, esto te hablo porque obviamente yo no tengo esa formación, pero lo veo en los videos que aparecen, lo hemos charlado con los distintos formadores cuando lo hemos hecho. No sé si estoy respondiendo esto con lo que vos preguntabas, pero estrictamente tiene que ver con cómo los puntos de gatillo disparan estos patrones reflejos de estabilización, ¿sí? Si bien obviamente hay cuestiones que se pueden dar sin esto, como los mecanismos de estabilización, por ejemplo, la mayoría de nosotros no lo tiene en cuenta o no lo habla, pero muchos hablan de la relación de los 3 diafragmas. Muchos de nosotros no tienen en cuenta el diafragma orofacial. Hablo de esto porque es, por ejemplo, el estadio más básico, lo que nosotros más utilizamos, y siempre nos referimos al diafragma y piso pélvico, y en realidad, por ejemplo, también hay un tercer diafragma que es el diafragma orofacial, y cómo el posicionamiento y la relación de la cabeza y los movimientos de la cabeza van a permitir después que aparezcan los rolidos, las transiciones. Pero bueno, no sé si Ari iba por ese lado. Yo lo veo conveniente desde lo metodológico incluso, porque nada, me da un orden, si se quiere. Pero como les dije hoy, o sea, nosotros principalmente como argentino y después como profe de educación física, estamos haciendo un manoseo de las cosas que llega a ver colar lo que hacemos y nos pone un ladrillazo en la cabeza. Pero bueno, creo que respetamos mucho sus principios y es una forma de interpretarlo. Si no, nos pondríamos DNS en el vidrio de la puerta. Ari, no sé si iba por ese lado, capaz que me fui mucho, perdón. Sí, en realidad un poco iba por ese lado, pero yo iba principalmente a que, digamos, está bien, yo tal vez lo estoy llevando a un paciente, estoy pensando en un paciente en particular, que es un paciente que viene tal vez con dolor o con un proceso doloroso muy reciente, que recién está pasando, y yo le tengo que dar una estrategia o más de una estrategia para su vida cotidiana, para caminar al trabajo, o sea, cuáles son los cuidados que tiene que tener hoy en día que estamos, todo va siempre, pero digamos que estamos mucho tiempo sentados, que tiene que pararse, que tiene que levantar a un hijo en brazos, o ahí, ese tipo de cosas. Sí, te escucho. No, perdón, que se me viene, eso que vos decís, a mí se me viene a la mente también y se me ha venido más de una vez, y ahí es donde empecé a entender, no sé, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la función de la diferenciación en cuadrupedia relacionada con la marcha bípeda? O sea, ponerle, ¿qué relación? O sea, yo no encontraba relación. O sea, yo digo, che, estoy trabajando todo el día en cuadrupedia, este flaco anda caminando, levantando pedidos. Era un tipo que iba caminando por la calle tomando pedidos en los locales. Y trabajábamos en cuadrupedia, trabajábamos acostados, entonces ahí también hay como una brecha estrecha entre la interpretación de la funcionalidad y la interpretación de algunas situaciones específicas. La otra vez hablamos en un taller de sentadilla justamente que, por ejemplo, los rangos completos de extensión y de flexión se pierden por eso que decimos que es estar sin brindarle salud articular a través de la carga que le generamos. La nutrición o la condición fisiológica articular depende mucho de esto y nosotros no pasamos por esos rangos durante el día, ni siquiera en una flexión profunda. Entonces, bueno, nada, ahí como que creo que lo podemos buscar por ese lado y de hecho me parece que está buenísimo que lo plantees de esa forma y que te lo repreguntes así, porque es ahí donde entramos en este último punto en el slide y voy a ir hacia eso, así no nos vamos mucho más, que es esta fase autónoma.
esta fase autónoma que está referida hacia la funcionalidad, hacia poder analizar cuáles son las demandas o las tareas que esta persona tiene durante su día, hacia dónde lo vamos a llevar, ¿sí? Como dijo Ari, ustedes son los responsables de decir, che, esto que estoy haciendo con esta persona va hacia este lado, tiene esta dirección, o estoy haciendo algo que viene empaquetado, protocolizado y lo hago porque lo hace Agus, que trabaja conmigo, y la gente no tiene dolor. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos que esa etapa sea justamente funcional. Acá donde aparece, o donde debería aparecer, la manipulación de cargas o el manejo, ya sea con un peso o con una banda elástica, con una resistencia externa, pero acá es donde aparece, digamos, la manipulación de las cargas. Aumentar progresivamente la resistencia, que es acá donde aparece este concepto que les decía de Build Endurance de McGill, no solamente en cuanto al volumen, sino también en la capacidad de tolerancia, en la calidad de los movimientos, ir buscando que ese umbral funcional sea cada vez más alto. Integrar con otros sistemas, que yo lo mencioné también, es acá donde si yo vine entrenando primero de forma cognitiva, después de forma asociativa, la función diafragmática, es acá donde la función de estabilización del diafragma la tenemos que llevar a un umbral de estrés muy alto, donde nosotros lo llevamos a ventilar mucho, por ejemplo en el entrenamiento, y a estabilizar de otra forma. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pararnos para pensar, digamos, este programa. Obviamente el entorno, en este caso yo no iría a un entorno con situaciones tan predecibles o que no cambien demasiado, sino iría a buscar algo más aleatorio, más variable. Y por último, esto que decía Seba del flow, de la fluidez dentro de la actividad, dentro del movimiento, y es acá donde nosotros justamente en una instancia ideal, en una instancia proyectada, podríamos brindarle a la persona ese grado de autonomía que buscamos, referido en este caso a un programa de estabilidad de la columna. Bien, gente, hasta acá lo que tiene que ver con principios del programa de estabilidad espinal. La verdad es que no buscábamos tampoco generar algo protocolizado muy estricto, sino darles, como dije hoy, lineamientos. Como les decía, esto es lo que más o menos pasa por nuestra cabeza cuando pensamos en un programa basado en ejercicio, basado en actividad física, basado en movimiento, ¿sí? La idea es que esto ahora lo podamos hacer como una mesa redonda en el próximo encuentro. Después le vamos a bajar algunas consignas como para que podamos trabajar. Vamos a ver de qué forma lo podemos hacer, si esta semana nos dejan volver al gym. Yo la verdad que de mi parte agradezco la participación de todos y todas. Sé que es difícil, más con todo este bardo mental que tenemos en la cabeza del aislamiento. Y bueno, libero, si se quieren ir a los kines, si quieren quedar a charlar un ratito, si alguien quiere comentar algo, quiere decir algo, hacer algún aporte, bienvenidos para abrir los micrófonos y nos quedamos charlando un rato. Si no, despedimos a toda la gente que tiene que retirarse. Vale, adelante, abrí nomás. Sí, no, por ahí un aporte, una opinión que me pasaba también los otros días que leía el texto de O'Sullivan, que no lo tenía, creo, o por lo menos entendí, que estas etapas las hacía como que pasa de una a otra, porque además ponía como en tiempo, ¿no? Bueno, esto dura de tanto a tanto tiempo, y un poco eso me hacía ruido también. Llevado esto a las preguntas que vos decías, bueno, ¿cuánto tiempo acá? ¿Cuánto tiempo? ¿O cuándo pasa a la siguiente etapa? Creo que es lo que, bueno, opinaban la mayoría, ¿no? Es un ir y venir de una etapa a otra, y por eso me vienen a la mente algunos ejemplos que la vez pasada yo también hablaba con vos, Antonio, sobre un caso que es recurrente, venir con dolor o con molestias, y opinábamos esto, ¿no? De que en realidad ella no está en una etapa cognitiva de asociación, sino que tiene que estar en una etapa, si bien está con molestias o dolor, de entrenamiento de la fuerza, que por ahí estaríamos en una tercera etapa. Entonces digo, creo que las tres etapas conviven, y por otro lado, muchas veces cuando comenzamos con un alumno,
o a mí me pasa, ¿no? No encasillarme en, bueno, primero tengo que aprender esto, después lo otro y después, como último, el entrenamiento de la fuerza. Creo que las tres tienen que convivir, porque muchas veces, y me viene a la cabeza también aquella charla que tuvimos sobre, bueno, trabajo analítico, sí o no. Creo que hay que tenerlo en cuenta también y muchas veces, digamos, el relacionar estas tres etapas nos van a dar mejores soluciones que decir, bueno, primero me garantizo estabilidad sagital y función de diafragma, después patrones básicos y después la fuerza. Creo que las tres tienen que ir conviviendo en conjunto, pensando, ¿no? Y también teniendo en cuenta el tipo de alumno con el que estamos trabajando, ¿no? Bien. Vos sabés, Vale, que gracias por el aporte. Vos sabés que hace, creo que fue en 2019, que armamos un módulo de capacitación también donde pretendíamos mostrar nuestro programa, o por lo menos nuestra forma de interpretar. Creo que todos ven, ¿no? Esto. Y había pensado, cuando armaba, digamos, esta charla, en esto, en reciclar un poco esto, que de hecho está reciclado, que lo armamos nosotros para ese curso, de nuestra autoría, pero con una linealidad, ¿no? Como esto que vos decís. Y me pareció muy interesante el hecho o el aporte de aunque parezca un detalle menor, este gráfico, tipo diagramas de Venn, donde están incluidos uno dentro del otro, como para poder manifestar esto que vos decís, donde las etapas no terminan, donde sí hay una clara diferenciación entre cada una de ellas, y donde siempre lo más complejo va a incluir a esto, en este caso dice aislado, es lo que le decía hoy, aislado, pero no deja de ser incluido dentro del programa, o por lo menos esa es la forma que yo quise interpretarlo. Pero bueno, la verdad que sí, me parece que tenemos que pensarlo de esa forma. Bueno, amigos y amigas, hasta acá, gracias. No sé, Seba, no sé, alguno si quiere hacer algún comentario o ya nos despedimos. Así que de mi parte nada más. Excelente, Tony. La verdad que creo que se cumplió el objetivo que nos propusimos como que se llamarían educacionales, que fue lo que planteaste al comienzo. Seguramente han quedado en algunas inquietudes, pero que esas inquietudes tienen que transformarse en acción y poder ya empezar a presentar el caso o armar el caso. Creo que ese es el desafío que tenemos ahora por delante, no dejar esto plasmado en una relación de lectura, sino llevarlo. Yo comparto lo que dijo Ari, creo que la lectura de Sharman es una lectura que, como la de otros autores también, amerita volver a leerla, porque cuando uno tiene más herramientas, incorpora otros conceptos que estos autores vienen escribiendo hace tiempo o ya están